¿Sabías? Hola niños, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Tenemos un nuevo domingo de escuela dominical, pero antes alabemos y oremos al Señor. En esta hora, Señor mi Dios, te doy gracias por este día, por la vida de cada pequeño. Permítenos alabarte, Señor. Amén. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. A Él entrego yo mi corazón. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. A Él entrego yo mi corazón. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. Desde ahora yo me entrego a Jesucristo. A Él entrego yo mi corazón. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. A Él entrego yo mi corazón. A Él entrego yo mi corazón. La paz de Dios, pequeños, Dios les bendiga. Vamos ahora con nuestro tema. El tema del día de hoy se llama Llamados a hablar con verdad. Pero antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que Él tome nuestra vida y nuestro corazón para que su Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Señor Jesús, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos permites. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que lo que hemos de escuchar el día de hoy pueda ser en nuestra vida una realidad. Que tú cambies por medio de tu palabra bendita nuestra vida y nuestra conducta. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Bueno, ya sabemos el tema. Llamados. Hemos sido llamados a muchas cosas. Hoy nos invitan a ser llamados a hablar con verdad. ¿Sí? Y les voy a contar un cuento. ¿Sí? Les voy a contar un cuento de un niño que se llamaba Pedro. Este niño Pedro era muy juguetón. Y entonces, él les decía a los demás, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y todos se ponían todos nerviosos y entonces se escondían. Y no era verdad. Y entonces Pedro se burlaba y decía, ¡ah! Se la creyeron, se la creyeron. Y otra vez decía, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y otra vez todos se escondían. Y entonces, cuando él veía todo eso, se reía. Pero los demás se enojaban porque los asustaba. Y una vez, ¿qué creen que pasó? Realmente vino un lobo al pueblo. Y entonces Pedro fue el primero que lo vio. Y entonces sí, estaba bien asustado. Y empezó a decir, ¡un lobo, un lobo! ¡Todos corran, un lobo viene! Y nadie le hizo caso a Pedro. Y decían, tú siempre estás jugando. Y nadie le creyó. Y el lobo vino y hizo de algunos destrozos. Por eso nosotros debemos de aprender que debemos de hablar con verdad. Hoy vamos a hablar de otro Pedro, ¿sí? De este Pedro que está en la palabra de Dios. De los discípulos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús, él invitó a algunos de sus amigos, los discípulos, para que lo siguieran? Dice la palabra de Dios que estaba Pedro y su hermano remengando las redes, y entonces el Señor le dijo, sígueme.
Pedro fue invitado por el mismo Señor Jesucristo. Él pudo ver grandes milagros. Pedro, ¿se acuerdan cuando el agua que el Señor Jesucristo cambió en vino y el vino era exquisito? Él estaba ahí. Él fue con el Señor Jesús. También Pedro, él pudo ver cuando no pescaba nada y le dijo, ay Señor, he estado pescando toda la noche. Y le dijo el Señor, echa tus redes. Y dice que casi se rompían las redes porque el Señor hizo un milagro. Él vio muchos, muchos milagros. Pedro conocía muy bien quién era el Señor Jesucristo. Incluso una vez Pedro, con el poder de Dios, pudo caminar sobre el agua. Nadie puede hacer eso. Pero Dios, que es poderoso, le permitió a Pedro. Pedro conocía muy bien al Señor Jesús. Era considerado su amigo, Pedro. Pero recuerdan que en estas semanas que vienen vamos a recordar un hecho muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba en un huerto, llegaron unas personas y con lanzas y palos se llevaron al Señor Jesús. Todos sus amigos se escondieron, todos sus discípulos, incluso Pedro. El Señor Jesús le había dicho antes que él lo iba a negar. Pedro le decía que no iba a pasar eso. Pero, tristemente, dice la palabra de Dios que una mujer que era criada le dijo, tú andabas con ellos. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Y otra mujer más adelante dijo, sí, tú andabas con ellos, tú eres de ellos. Dijo, no, yo no lo conozco. Y después, otra vez, le dijo a alguien, incluso tú hablas como ellos, ¿sí? Y Pedro, de su boca, empezaron a salir maldiciones. Pedro se dio cuenta de que lo que el Señor Jesús había dicho era verdad. Y Pedro se fue a llorar tristemente, con mucha amargura. Él realmente se arrepintió. Pedro en ese momento se acordó de que el Señor Jesús le había dicho que lo iba a negar. Pedro, a pesar de todo lo que él había vivido con el Señor Jesús, negó al Señor, mintió, diciendo que él no conocía al Señor Jesús, y claro que lo conocía. Es muy triste lo que pasó con Pedro. A mí es una de las escenas que me dan mucha tristeza, y ponerme a pensar que también nosotros a veces le fallamos al Señor Jesús como Pedro. Pero Pedro lloraba con mucho sentimiento, con un dolor de haber ofendido al Señor Jesús. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a hacer para no ofender al Señor Jesús, porque Él es nuestro amigo. Nosotros no podemos fallarle. Y vamos a ver por qué no debemos de mentir. ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 16 y 17. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué no debemos de mentir? Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 17 y 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa aborrece Jehová. Entonces aquí pues nosotros vamos a poder escribir. ¿Por qué no mentir? Pues porque Dios aborrece la mentira. Y nosotros no queremos que Dios nos aborrezca. Nosotros queremos que Dios nos ame. Pero viene otra pregunta. ¿Quién nos ayuda para andar en la verdad? Porque nosotros queremos agradar a Dios, no queremos que nos aborrezca, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 21 al 24? ¿Quién nos va a ayudar? Dice así la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En quién? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos por el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor Jesús nos ayuda. Él es nuestro ejemplo. Él nunca mintió.
Entonces debemos de acudir a Él y ver sus enseñanzas. Bien, ¿quién más nos va a ayudar para andar en la verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 16:13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 16:13? Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, Él es una persona que siempre está con nosotros y nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros andemos en la verdad. ¿Quién más nos va a ayudar? Ya vemos que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, ¿quién más nos ayuda? Dice la palabra de Dios en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres andar en la verdad, también debes de echar mano de la palabra de Dios, porque ella es verdad. Y por último, hablando de esta misma respuesta, Efesios 1:13 dice así: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, pues tenemos muchas razones para pedirle y muchas ayudas. Razones tenemos para que el Señor nos ame. Él aborrece la mentira. Nosotros no queremos que cuando digamos una cosa que es cierta, no nos crean como a Pedro y el lobo, ¿verdad? Ni tampoco queremos fallarle al Señor Jesucristo como su amigo, su discípulo Pedro. Y tenemos estas ayudas: nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, su palabra bendita. Si nosotros andamos en la verdad, vamos a tener paz. La gente va a creer en nosotros. Tendremos la dirección, ¿verdad? La dirección en la vida. Y seremos personas confiables, de confianza. Van a decir: no, mira, ella sí dice la verdad. Él sí es un niño que no dice mentiras. Sí, créele. Sobre todo vamos a tener el amor. Dios nos va a amar. No vamos a ser aborrecidos. Y un día veremos a Cristo. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a andar en la verdad y que nuestras palabras sean sinceras, ¿sí? Y que no seamos niños mentirosos, porque eso aborrece a Dios. Dios te bendiga. La paz de Dios. Que la palabra verdad significa pensamiento o afirmación que se expresa de forma clara, directa y sencilla. La palabra verdad aparece 25 veces en la Biblia. Lo contrario a la palabra verdad es la palabra mentira. La palabra verdad contenida en la Escritura consiste en la revelación de Dios. El pecado más común es la mentira. La verdad es un atributo moral de Dios, por el cual Dios revela todo cuanto le place acerca de sí mismo y de lo creado. Verdad es un principio rector en la vida cristiana. Es la virtud que mueve al creyente a reconocer su condición ante Dios y a obrar de acuerdo a lo establecido en su palabra, siguiendo la enseñanza y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, amada Iglesia Infantil, empezamos con el juego de repaso. Amén, gloria a Dios. Y la primera pregunta nos dice: el testigo falso habla verdad, mas el testigo verdadero habla falsedad. Amén. Mentira, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén, Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la siguiente: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios, verdadero. La siguiente nos dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Amén. Gloria a Dios.
La siguiente nos dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Y la última nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará esclavos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así terminamos el juego de repaso. Amada iglesia. Amén. Gloria a